Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Volví a ver la semana que pasó la serie de animación japonesa Macross, más conocida como la primera parte de Robotech, aunque en realidad Robotech es un engendro que inventaron para vender juguetes, en donde machacaron y mezclaron lo que eran tres series de animación japonesas independientes entre sí, censuraron algunas escenas y les pusieron a los personajes nombres más amigables para el oído occidental. Macross salió casi ilesa en este proceso, sus dos versiones son casi idénticas, y así que me voy a referir a los personajes por los nombres que tienen en Robotech, aunque en realidad estoy reseñando Macross. A diferencia de otras óperas espaciales como Star Wars, etc., que uno ha vuelto a ver cada tanto a lo largo de los años y que oye mencionar todo el tiempo, quiera o no. Robotech, en cambio, la vi con doblaje latino en la televisión argentina en 1986 y después nunca más. Como ocurre siempre en estos casos, al volver a verla de adulto, advertí varias cosas que se me habían pasado por alto cuando tenía 10 años de edad. Is there anything else that I should know? Nothing of any particular importance, Captain. I was just briefing Commander Hayes on military procedures of quite a different nature when you arrived on the bridge. Well, it's unlikely we'll require any hand-to-hand combat expertise, but carry on. Por lo demás, mi recuerdo de la serie era razonablemente adecuado a la realidad, teniendo en cuenta el tiempo que pasó. Existe un tipo de película que yo llamaría efecto Mandela Cuelas, en donde los realizadores deben tomar una difícil decisión entre o ser fieles al material original o a lo que la gente recuerda falsamente del material original. Lo cierto es que Macross era más o menos lo que yo recordaba, salvo por un detalle. El épico combate final entre Ring Hunter y Chiron, que yo recordaba como uno de mis momentos favoritos de la serie, nunca ocurrió. Macross tuvo sus propios problemas de producción, la serie original, digo. Originalmente pensada como una serie de 24 episodios que empezaba y terminaba, dado el enorme éxito que tuvieron los primeros episodios en Japón, los realizadores recibieron la indicación de estirarla de 24 a 36 episodios. El problema era que Macross no era una sucesión de unitarios, sino una sola historia que continuaba. Los realizadores añadieron 2 episodios hechos mayormente con animaciones de otros episodios e hicieron de lo que era un episodio 2, dado que antes habían tenido que recortarlo para cumplir con la duración prevista originalmente. Este cambio muy probablemente haya sido el único para mejor. Con estos cambios menores, de paso, ganaron otras 3 semanas para terminar los episodios nuevos. Los últimos 9 episodios son una secuela que desanda en parte el camino de la primera parte, está llena de inconsecuencias y los personajes son a veces irreconocibles. La animación es inferior y con frecuencia recicla fragmentos de episodios anteriores. La falta de gana, la falta de tiempo, la terminación a las apuradas son notorias. El único añadido valioso de estos episodios extras es quizás terminar de modo digno la historia de Chiron, que el villano principal de la serie, que en el episodio 27 simplemente desaparece de modo totalmente anticlimático y ni siquiera está claro si murió fuera de cámaras. Recomiendo ver solo los primeros 27 episodios y pueden saltarse el episodio 14, que es solo un raconto para los que agarraron la serie empezada en televisión. Macross es una serie compleja y polémica, completamente distinta a las series de peleas entre robots gigantes que la inspiraron, como Mazinger Z o Yamato. En Macross muere gente, la violencia es totalmente realista y los personajes tienen motivaciones más complejas que soy el bueno, voy a salvar al mundo, soy el malo, quiero destruirlo, jajaja. Ja, ja. Pero esto mismo llevó a que mucha gente odiase la serie y criticase su trasfondo ideológico. Se dijo que era propaganda militarista japonesa, creada para llevar a los jóvenes a enlistarse,
o hasta la acusaron de ser fascista, cuando esa palabra todavía significaba fascista. Otros, en cambio, la vieron como una serie antibélica o pacifista. Y lo cierto es que todas estas interpretaciones tienen su parte de verdad. El creador de Macross, Yogi Kawamori, empleó a numerosas personas que tenían distintas visiones sobre lo que querían hacer y no tomó partido por ninguna. En cambio, intentó integrar todas las ideas de modo coherente. Desde luego, los pilotos de los aviones transformables que defienden la Tierra tenían que ser los héroes, pero intentó reconciliar eso con un mensaje antibélico. También, la tripulación de la Macross tomó inspiración de Viaje a las Estrellas, mostrando una sociedad cosmopolita donde toda la humanidad se ha unido con un fin común. El interés amoroso de Rick Hunter es una joven china y el rubio Roy Fokker tienen una novia negra. Por cierto, una escena donde se besan fue censurada en la versión de Hollywood. En fin, Kawamori convirtió a gente real que tenía posiciones diferentes sobre lo que debía ser la serie en personajes que tienen visiones encontradas sobre lo que está ocurriendo en su universo de ficción. Implying you have something against the military. It's not just the military. I don't like fighting of any kind. Oh, really? Fighting produces nothing. It only results in devastation and destruction. Are you saying that everyone in the military likes to destroy things? Huh. Well, I didn't join the service because I like devastation and destruction. And I think I'm speaking for everyone at this table. That's right. Solo las líneas generales de la serie eran inmutables. Tenía que haber batallas espaciales, robots que se transforman en otra cosa y triángulos amorosos. Todo lo demás era discutible. También hubo muchas teorías sobre lo que representan las diferentes razas de la serie. Se ha propuesto que la historia es una alegoría de la Guerra del Pacífico, y esto viene en dos versiones. En una, los Entraedi son los americanos y en la otra son los japoneses. Otra teoría dice que los Entraedi son la Unión Soviética y o la China comunista. En mi opinión, seguramente los guionistas tomaron inspiración del mundo real, pero esto no quiere decir que Macross sea Rebelión en la Granja, una alegoría donde cada elemento se corresponde a algo o a alguien en el mundo real. La historia de la serie tiene su propia lógica y que cada uno saque su propia moraleja. Se lanzaron dos líneas de juguetes oficiales, una de juguetes bélicos destinada al público masculino y otra que se enfocaba en el triángulo amoroso entre Rick, vestido de civil, Min-Mei y Kyle, que les apuntaba a las niñas. La integración de tantas subtramas provocaba a veces problemas de tono, como escenas de comedia en algún momento donde se siente que están fuera de lugar. El timing era el problema mayor. Max y Mirilla tenían que combatir en el episodio 18 y casarse en el 25 para que su historia se integrase de modo coherente con el resto de la historia. En vez de intentar de hacer que esto fuese creíble, decidieron ser lo más extremos que fuera posible. Max es impulsivo y el amor es irracional. Así que la escena donde le propone casamiento a Mirilla inmediatamente después de que ella intentó apuñalarlo es a la vez humorística y romántica. Lo que nos lleva a nuestra sección, cosas que hoy no podés filmar ni en pedo. Mirilla, el strong female character al revés. Mirilla nace, o mejor dicho, es clonada, entre los Entraedi, una sociedad totalmente militarizada, donde no hay diferencias entre los sexos, aunque varones y mujeres integran divisiones separadas. No existen las familias ni las relaciones amorosas. Las fuerzas de élite son mayormente femeninas. Mirilla se convierte en una piloto de combate y se vuelve famosa entre los suyos. Su interés en Max es inicialmente más bien deportivo. Quiere derribarlo para demostrar que es la mejor piloto entre los Entraedi. Pero Max la derrota y entonces ella se infiltra en la Macross buscando venganza. Las cosas toman un rumbo más bien inesperado. Mirilla se enamora de Max, deserta, se casa con Max, tienen una hija e intenta vivir una vida humana normal, haciendo cosas como cocinar lo que hace humorísticamente mal,
La serie, que es ambigua en otros aspectos, es totalmente clara y directa en este. Este es un modo de vivir mejor que no este. La historia de Mirilla decidió el desenlace de la serie. Desde el inicio se barajaron dos posibles finales. En ambos, la mayoría de los Entraedi se amotinaba y se negaba a seguir luchando. La base central se teletransporta al sistema solar con intención de destruir la Tierra. En uno, la fortaleza Macross simulaba en un ataque kamikaze para salvar a la Tierra. Destruía la base central y el resto de la armada Centraedi firmaba la paz. En el otro, los Centraedi bombardean la Tierra. Los humanos respondían disparando su arma secreta y aniquilando buena parte de la armada enemiga. La fortaleza Macross sobrevivía a la batalla y sus tripulantes eran los únicos humanos que sobrevivían a la guerra, y recién entonces cesaban las hostilidades. Todos estuvieron de acuerdo en que este final era más consecuente con la moraleja de "haz el amor, no la guerra" del episodio 25, lo que llevó a una de las secuencias de violencia más gráficas en toda la serie. Solo tengo una crítica importante que hacerle a esta serie. Macross empieza presentando a los Entraedi literalmente como monstruos. Y a medida que la serie avanza, esa impresión inicial cambia por completo. Los Entraedi son simplemente gente. En los dos bandos hay héroes y hay villanos. Este me parece el punto más fuerte de la serie, lo mejor que tiene. Pero lamento que no lo hayan llevado hasta sus últimas consecuencias. Todos los personajes centrales combaten siempre contra minions que al público no le importa. En cambio, cada vez que luchan entre sí personajes que tienen nombre y rostro, todos ellos sobreviven. Por ejemplo, el episodio donde muere Roy Fokker es el mismo en donde combaten Max y Mirilla. Hubiese sido interesante que fuese Mirilla quien derribase a Roy y sobre el final de la serie, Rick lo viese a su amigo Max feliz con ella y la perdonase. Cambiar este detalle hubiese vuelto el mensaje antibélico de la serie mucho más claro y se hubiese narrado la polémica que provocó. Otro asunto es que toda la aviación humana acepte sin chistar la boda de Max y Mirilla e incluso sea un acontecimiento. Viéndolo con el cinismo de un adulto, me doy cuenta de que la principal razón por la que esa secuencia existe era buscar que las niñas comprasen también la gama de juguetes bélicos para recrear la escena de la boda de Max y Mirilla. Pero hubiese sido mucho más realista y mucho más dramático que a Max lo diesen de baja deshonrosa y éste lo aceptase con dignidad. En Macross, ningún pacifista paga un precio. De ahí que se acuse con razón a la serie de representarlos como inútiles que no hacen otra cosa que quejarse. Como sea, la serie es lo que es. Y si hacemos de cuenta que los últimos 9 episodios nunca existieron, o los consideramos una secuela y no parte de la misma serie, le pongo 4 estrellitas de 5. Nos estamos viendo hasta la próxima.